Si así nos vamos prontito. Hace mucho frío. Tienen que venir días peores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre. Luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida, pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las sagradas riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues vamos a seguir con nuestro profeta, donde lo dejamos la semana pasada. ¿Y qué profeta era? Amós. ¿Y el próximo que nos toca cuál es? Oseas. ¿Seguro? Sí. Es no sé si lo sabéis, y no está bien que empiece así con una cosita de estas, pero bueno, por entender. ¿Sabéis cuál es el profeta más pijo de todo el Antiguo Testamento? ¿no? Pues eso. Vamos a seguir con nuestro profeta Amós. Él está denunciando todas las corrupciones, toda la idolatría de aquel reino del norte que tiene por capital Samaria, y no les entraba en la cabeza que todos esos pecados que ellos estaban cometiendo a la postre traerían el fin de Israel, el fin del reino del norte. No les entraba en la cabeza. Vamos a empezar leyendo, es capítulo 6, Amós 6, y leemos del 3 al 8. Queréis alejar el día del mal, pero atraéis el reino de la violencia. Duermen en camas de marfil, se acuestan en sus divanes, comen los corderos del rebaño y los terneros del establo. Canturrean al son del arpa inventando como David instrumentos musicales. Beben el vino en elegantes copas y se ungen con delicados perfumes y ponerse con la luna de José. Sigue. Por eso irán al destierro a la cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los disolutos. El Señor lo jura por sí mismo, oráculo del Señor, Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob, odio sus palacios y entregaré la ciudad con todo lo que hay dentro. Con todo cuanto encierra. Al contrario, no se ni se inmutaban por este anuncio. Es más, decían, pásate al 10. El pariente que saque los cadáveres de la casa para quemarlos dirá que está... Perdón, no es el capítulo 6, es el 9 y 10. A espada perecerán todos los pecadores de mi pueblo, los que dicen no se acercará, no nos alcanzará la desgracia. No se acercará, no nos sorprenderá la desgracia. Tan frescos, o sea, como, pero bueno, a ver, ¿qué estás diciendo tú, chaval? ¿Qué dices, Amós? ¿Qué dices? Que no, que eso no va a pasar. Fijaros si ha llovido de Amós ahora. Y estamos, pues, con la misma actitud, como decía Ismael el otro día. Desgraciadamente, nos vamos a ir viendo en todos los profetas, en muchísimas ocasiones, pero retratados, o sea, como si fuera de hoy. El hombre se cree seguro y con el poder y la facultad de establecer lo que está bien, de lo que está mal, o sea, viviendo como si Dios no existiera. Y hoy, como entonces, solo cambian las formas, las tretas del fraude. Buscar 5-7, y ese sí, luego nos pasamos al 10. 5-7 de Amós. Hay de los que cambian el ejemplo y el juicio y tiran por la tierra la justicia. El ejemplo no.
El derecho o el ajenjo, no dice El ajenjo. exacto, el ajenjo. Toman en juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. O sea, se quedan con lo que menos vale y lo que peor vale, y la justicia por otro lado, ¿no? Y como ya digo, como si Dios no existiera. ¿Cómo está hoy la justicia? Tela, ¿eh? Pasaros a 10, 5, 10. En las puertas detestan al censor y aborrecen al que habla rectamente. Al que habla rectamente. No sé si habéis presenciado algún debate, yo ya no los veo desde hace tiempo. Pero justo al que parece que tiene una viejita de equilibrio, que parece que está hablando normal, ¡oh! Todo lo contrario. Así era entonces, cuando yo veía los debates. Pues bueno, esto, como si ya digo, corremos un tupido velo, y hoy, pues en aras de la libertad, la famosa libertad, el derecho de expresión, palabra mágica, pudiera traducirse más bien por libertinaje. Vamos a leer otro par de citas de Amós, el 5:11. Pues porque pisáis con vuestros pies al pobre y le exigís la carga del trigo, las casas que de piedras talladas os habéis construido, no las habitaréis. De las deliciosas viñas que os habéis plantado, no beberéis el vino. Nos pasamos al 8, Amós 8, y leemos del 4 al 6. Escuchad esto los que aplastáis al pobre y querréis exterminar de la tierra a los infelices, diciendo: ¿cuándo pasará el novilunio que vendamos el trigo y el sábado que abramos los graneros? Achicaremos el efá y agrandaremos el siclo y falsearemos fraudulentamente los pesos. Compraremos por dinero a los débiles y a los pobres por un par de sandalias y venderemos las ahechaduras del trigo. El salvado, ya sabéis que bueno, hoy día se utiliza mucho, ¿no? Pero lo que entonces era desechable, que se lo llevaba el viento, era el salvado, o sea, lo que se desprende de la harina cuando se muele el trigo. Despreciaremos las ahechaduras del... venderemos hasta eso. Eso que no tenía valor, hasta eso venderemos. El efá o afá, según las traducciones, era una medida de volumen y equivalía a unos 45 litros más o menos. Y el siclo, que es una medida de peso, es insignificante, 11 gramos más o menos, 11 y pico, 11 y medio, ¿no? Al pobre le exigían el tributo y buscaban vender obteniendo el mayor beneficio que podían lograr, y no les importaban para nada los pobres, los que no tenían para comer menos. Compraban por dinero a los débiles, se aprovechaban de su necesidad, que en situaciones angustiosas llegaban hasta la esclavitud, que en aquel tiempo lo había, para poder pagar sus deudas. Se quedaban esclavos por una temporada, sirviendo al que le había prestado, sin importarle nada. Amós va anunciando los castigos que sufrirá Israel si no se arrepiente, y a partir de aquí, como en otros profetas, bueno, yo no sé cuándo vamos a acabar los profetas, ya no lo adelanto, porque además he estado echando una ojeada al calendario y vamos a avanzar muy poquito, ¿no? Entre las charlas extraordinarias y alternando como estamos con sabiduría, pero bueno, yo digo, no hay prisa, sin salirse de la parva, que dicen en mi pueblo, todo es trillar, ¿sabéis lo que es la parva? Y el trigo, ¿no? Bueno, pues se echa el trigo así, en círculo, y a eso se le llama parva. Entonces, los animales con los trillos pasaban por encima cantidad de veces a que aquella paja se partía y se separaba del trigo, ¿no? Y decían, da igual que trilles así, que así, que así. Sin salirse de la parva, todo es trillar. Bueno, pues somos de Castilla, pues tenemos esa referencia, ¿no? Y a lo mejor pues nos vienen los refranes o las expresiones de pueblo. Traducido a nuestra clase, a nuestra charla de profetas, sin salirnos de la Biblia, cuando llega Ángel y os cuenta sabiduría, pues quedáis encantados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos igual viendo palabra de Dios. Que llega Navidad y algún otro de los de aquí, pues nos dará una charla específica referida a Adviento, Navidad, pues perfectamente, nos va a venir como anillo al dedo. Porque aquí no venimos a escuchar al ponente, sino al Señor. Venimos a escuchar la palabra de Dios, y de eso se trata. Eso ha sido siempre
perdonad este inciso, pero eso siempre ha sido el signo de identidad de fe católica. Los que llevamos aquí ya muchos años, ese es el signo. De tal manera acceder y entender y ser capaz de explicar la palabra de Dios que sea útil para mi vida de creyente. Punto. No tenemos mayor ambición. Con eso nos damos por pagados. Bien, os decía, a propósito de las visiones. Aquí en este profeta, que es el primero que vemos, vamos ahora cómo narra en visiones con progresión creciente lo que Dios le hizo ver, de tal manera que ellos a través de estas visiones puedan entender el mensaje que hay dentro. Decía ahora, porque en el otro curso que estoy dando profetas y la radio que ya lo terminamos, llegaremos a Ezequiel, es el rey de las visiones, pero ya en este primero las tenemos. Las dos primeras, la langosta y la sequía. Y el profeta intercede y el Señor se compadece y perdona. También forma continua de actuar Dios con nosotros. Leamos la primera. Amós 7, del 1 al 6. El Señor me mostró esta visión. Comenzaba a crecer la hierba, que nace a continuación de la que se corta para el rey. Y el Señor estaba preparando una plaga de langostas, dispuestas a devorar toda la hierba del país. Entonces yo dije: Señor, dígnate perdonar a Jacob. ¿Cómo podría subsistir siendo tan pequeño? Y el Señor se arrepintió y dijo: eso no sucederá. El Señor me mostró esta visión. Convocaba el Señor al juicio por fuego, un fuego que había devorado ya el gran abismo, y comenzaba a devorar el territorio. Entonces yo dije: detente, Señor, ¿cómo podrá subsistir Jacob siendo tan pequeño? Y el Señor se arrepintió y dijo: eso no sucederá. Precioso, ¿no? Ya, ¿qué trato de intimidad tenían estas almas con el Señor? Señor, compadécete, fíjate que son tan pequeños. Él pone su acento, su atención en el castigo, sin pensar si lo que están haciendo es justo o injusto, ¿no? Y viendo al pueblo tan pequeño respecto de lo que es Dios y la concepción que él tiene de Dios, pide perdón por él. Y coge el Señor y cesa. Y lo perdona, ¿no? Es muy bonito. A mí esto, por lo menos, cuando descubres en esta forma de proceder quién es el Señor, pues es para volverse loco, ¿no? Pero en la tercera visión y en la cuarta, Dios le obliga al profeta a fijarse en la situación de su pueblo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Entre paréntesis, ¿me habéis descubierto aquí algún antropomorfismo en eso que acababa de leernos? Sí, lo de Yahvé se arrepintió. Eso es, Dios no se puede arrepentir, ¿no? Pero claro, el autor sagrado tiene la necesidad de decir, pues, que desistió del castigo, ¿no? Entonces el Señor se arrepiente, bueno, pues ya sabemos que está poniéndole cualidades humanas al Señor para que lo entendamos. Pero bueno es saberlo para que no piquemos, ¿no? Vamos a leer Amós 7, del 7 al 9, que es la tercera visión. Esto me mostró el Señor. Estaba en pie junto al muro con una plomada de albañil en la mano. El Señor me preguntó: ¿qué ves, Amós? Respondí: una plomada. Me explicó: voy a echar la plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no pasaré de largo. Quedarán desoladas las lomas de Isaac, arruinadas las ermitas de Jacob. Empuñaré la espada contra la dinastía de Jeroboam. Suficiente. Se compara a Israel con un muro abombado, ¿no? Esto creo que lo habréis visto alguna vez, la plomada, en qué consiste, ¿no? Los albañiles, para saber si aquello está perpendicular, es una cuerda que cuelga un peso, entonces se ve si aquello está recto o está mal o está abombado, ¿no? Pues en la forma de expresar en esta visión, el profeta compara a Israel con un muro en el que Dios echa la plomada para ver si está recto o no lo está. Y Amós entiende que el muro tal cual está no puede tener sentido. Está abombado de tal manera que aquello se va a ir abajo. Mientras en las otras visiones el mal quedaba fuera, aquí el profeta ya ve que está dentro. El mal está dentro. En la visión de la langosta y de la sequía, del fuego
que devora los campos, podemos entender que está allí. Pero si ya Israel es el muro y el muro no está bien, empieza a entender que algo tiene que ver con la forma de ser de Israel. Y en la cuarta visión pasa lo mismo. Veámoslo en Amós 8, 1 y 2. Esto me mostró el Señor, un cesto de higos maduros. Me preguntó, ¿qué ves, Amós? Respondí, un cesto de higos maduros. Me explicó, maduro está mi pueblo, Israel, y ya no pasaré de largo. Aquel día, oráculo del Señor, gemirán las cantoras del palacio. Suficiente, ya no pasaré de largo, por eso no voy a pasar. El pueblo se parece a un cesto de higos maduros o de fruta madura, que dice en otras traducciones, y está a merced del primero que pasa. Es lo que ocurre al reino del norte, que ha llegado a su madurez y solo falta una potencia extranjera que venga a devorarlo. Y la quinta visión presenta la misma idea, pero con una imagen distinta. Es la del terremoto, que da paso a una catástrofe militar y una persecución del bien de Dios. Es decir, se pasa progresivamente de un castigo aparentemente injustificado, la langosta y la sequía, a revelar la corrupción del pueblo. Es el muro y el cesto de higos, lo que hace inevitable la catástrofe con terremoto. 40 años más tarde, las tropas asirias conquistarán Samaria y el reino del norte desaparecerá de la historia. Lo que en tiempos de Jeroboam II era totalmente inverosímil que sucediera. Acordaos cómo empezábamos este profeta. Era prosperidad económica, allí todo el mundo marchaba bien, pero las injusticias a porrillo, ¿no? Pues no se imaginaban que eso podría pasar. Y es impresionante, os lo decía antes, cómo se refleja el trato de amistad con Dios de esas almas que corresponden a la gracia y se permitidme la expresión, dar razones a Dios para arrancar el perdón. Y lo interesante es que lo consigue. Si os fijáis en el pasaje que leímos de Amós 7, el de las langostas, esto me dio a ver el Señor de aquí que se forma la trama y dice, y cuando acaban de devorar la hiena en la tierra, yo dije, perdona por favor, Señor, ¿cómo va a resistir? Luego viene la segunda visión, que hemos llamado de la sequía, siguiendo la mayoría de los comentaristas, pues puede ser fuego, como consecuencia de la sequía que arrasaba, y igual, o la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero también nos impresiona, como dice el profeta, oh Señor Yahvé, detente por favor, ¿cómo va a sostenerse Jacob siendo tan pequeño? Y el Señor dice, tampoco será, no lo voy a hacer, ¿no? Pero eran cabezotas, eran obstinados. Y es que precisamente en tiempos de gran esplendor económico y riqueza, cuando ya estaban olvidados de los sufrimientos del pueblo, tras pasar por el desierto, pero estoy seguro que dirían, ¿cómo se le ocurre a este Amós decir estas cosas? Con lo bien que estamos, hombre, ¿cómo puede ser? Y lo hemos visto. Según nuestra manera de expresarnos, Dios cede, Dios renuncia al castigo en virtud de la intercesión del profeta. El Señor siempre dispuesto a la misericordia. Por eso cuando muchas veces decimos que la definición de Biblia es, pues, que es la palabra de Dios, que cojamos el libro que cojamos por la página que queramos, nos está diciendo de una manera u otra que te quiero, que me importas. Por eso es tan bonito, por eso es tan precioso la palabra de Dios. Aquí encontramos pues el Señor ejerciendo misericordia en aquellas albores, cuando está el pueblo de Israel, se ha dividido el reino del norte, después de la muerte de Salomón, el reino del norte del reino del sur, arriba en Israel está Jeroboam II, una prosperidad económica bárbara, pero también con muchísima corrupción, y aun en esa corrupción y mereciéndoselo todo, todavía dice, vale, no lo haré, tranquilo, ¿no? Es el Señor en estado puro, en misericordia. Una nueva visión nos aclara, estoy explicando la cita que hemos leído, ¿no? Lo de que el mal está dentro, hemos leído.
el Señor dijo: he aquí que voy a poner plomada en medio de mi pueblo Israel, y ninguna le volveré a pasar. Y finalmente, esta no la hemos leído, la del terremoto, buscad Amós 9, del 1 al 6. Vi al Señor en pie junto al altar que decía: golpea los capiteles y trepidarán los umbrales, arrancaré a todos los capitales y daré muerte a espada a su séquito. No escapará ni un fugitivo, no se salvará ni un evadido. Aunque perforen hasta el abismo, de allí los sacará mi mano, aunque escalen el cielo, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cima del Carmelo, allí los descubriré y agarraré. Aunque se me oculten en lo hondo del mar, allá enviaré la serpiente que los muerda. Aunque vayan cautivos delante del enemigo, allá enviaré la espada que los mate. Clavaré en ellos mis ojos para mal, no para bien. El Señor Todopoderoso, que toca la tierra y ella tiembla, como un flujo y reflujo como el del Nilo, y hacen duelo sus habitantes, que construye en el cielo su escalinata y cimienta su bóveda sobre la tierra, que convoca las aguas del mar y las derrama. Sobre la superficie de la tierra se llama el Señor. El Señor, qué preciosidad, ¿no? Sí. Dice, el que edificó en los cielos su morada, y es que hará desaparecer los santuarios idolátricos de Betel y de Dan, que os aludí la semana pasada, antes de la invasión de Asiria. Y en medio de esa conducta depravada y del desprecio a los avisos de Dios, el pueblo, los poderosos, los falsos profetas, y todos seguían con sus prácticas religiosas, su culto falso, porque no daban un culto de corazón. Una cosa era la vida religiosa y otra la vida social, los intereses personales, la eterna doble vida. Igual entonces que ahora. Una cosa es lo que dice la Iglesia y otra cosa es lo que tenemos que hacer en la vida pública. ¿No nos suena esta canción? ¿A que sí? Tratan a Yahvé como un Dios más. Están en el sincretismo práctico, al que creían ellos contentar con ese falso culto o hipócrita culto. Y Amós lo denuncia, lo delata, si bien con ironía, y les dicen que vayan a Betel y a Gilgal, a prevaricar. Leed Amós 4, del 4 al 5. Marchad a Betel a pecar, en Gilgal pecad de firme. Ofreced por la mañana vuestros sacrificios y en 3 días vuestros diezmos. Ofreced ácimos, pronunciad la acción de gracias, anunciad dones voluntarios, que eso es lo que os gusta, israelitas, oráculo del Señor. Veis con cierta ironía, ¿no? A la espada perecerán todos los pecadores de mi pueblo, dirá un poquito más adelante. No se acercará ni nos sorprenderá la desdicha, decían ellos. Pues con esas ideas es muy difícil la conversión, y más difícil aún si continuaban ofreciendo sacrificios. Y es que celebraban fiestas religiosas en lugares no reconocidos, y si algo vemos claramente en la Biblia es que desagrada a Dios, aparte de la idolatría, es la hipocresía. Y vemos cómo Amós lo dice poniéndolo en palabras de Yahvé, en boca de Yahvé. Yo odio y aborrezco vuestras solemnidades, no me complazco en vuestras congregaciones. Si me ofrecéis holocaustos y me presentáis vuestros dones, no me complaceré en ellos, ni pondré mis ojos en los pacíficos de vuestras cebadas víctimas. Aleja de mí el ruido de tus cantos, que no escuche yo el sonar de tus cítaras. Es decir, Yahvé se lamenta porque creían que estaban dentro de la ley por cumplir determinados ritos. Escuchad esta palabra, mejor casi lo leemos. Lucas 12, 54-57. No, perdón. Amós 5, del 1 al 3. Escuchad estas palabras
que entono para vosotros una elegía por la casa de Israel. Cayó para que no levantase la doncella de Israel. Está arrojada en el suelo y nadie la levanta. Porque así dice el Señor a la casa de Israel: la ciudad de donde partieron 1000 se quedará con 100, de donde partieron 100 se quedará con 10. Perfecto. Es decir, lo más importante de los profetas no es delatar los pecados y las consecuencias de los mismos con sus desastres, sino que dan los medios, a la vez que están denunciando lo que están haciendo mal, denunciándolo, dan los medios para ser salvos y ponen a Dios muchas veces como mendigando. Si leéis 5.4, Amós 5.4, os dais cuenta quién es nuestro Dios. Así dice el Señor al pueblo de Israel: buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. O sea que junto con la reprimenda les da la solución. Y más adelante, en los versículos 14 y 15, leemos de ese capítulo 5. Buscad el bien y no el mal, para que viváis. Así estará con vosotros el Señor Dios Todopoderoso, como pretendéis. Odiad el mal, amad el bien, restablecer el derecho en el tribunal. Quizás el Señor Dios Todopoderoso tenga piedad del resto de José. Preciosa. Es de esas citas que huelen al Nuevo Testamento. Yo siempre os iré llamando la atención sobre estas citas que nos dan ya los profetas en su época. Buscad el bien, no el mal. Aborreced el mal, amad el bien, haced justicia, etc., ¿no? Más aún que desoyeran las advertencias, el castigo no será para siempre. Siempre habrá una promesa de redención, siempre habrá una esperanza, y eso sí que es lo más importante de todos los profetas, y el denominador común, que son sembradores de esperanza. Leamos en el 9:11. Aquel día levantaré el tugurio caído de David, repararé sus brechas, alzaré sus ruinas y le reedificaré como en los días antiguos. Sigue. Lee el 12 también. Sí, para que conquisten los restos de Edom y los de todas las naciones sobre las cuales he invocado mi nombre, dice Yahvé. Dice Yahvé. Hay una escena misteriosa que vamos a leer ahora y por otro lado sugestiva, que para explicarla bien tendríamos que presuponer ciertas cosas que desconocemos. Se narra que los que escapen se llamarán desde dentro de la casa donde se escondieron, por si quedase alguno más. Lee 6, 9, 10. Si quedan 10 hombres en una casa, morirán los 10. El pariente que saque los cadáveres de la casa para quemarlos dirá al que está en el rincón de la casa: ¿queda alguno dentro? El otro responderá: no. Ya dirá: silencio. No habrá quien invoque el nombre del Señor. Silencio, no hay que inventar el nombre de Yahvé. Quizás aquí el profeta esté dramatizando, es decir, dando la impresión de gran ruina y cadáveres entre los escombros, gente rebuscando muertos, pero nos preguntamos, ¿por qué dice, calla, que no se mencione el nombre de Yahvé? Porque he aquí que va a dar Yahvé la orden en las casas grandes a abrir brechas y grietas en las pequeñas. ¿Será porque Yahvé es el Señor de la vida? ¿Porque el castigo vino por no escucharle y quiere seguir castigando a su pueblo? Hay un problema que ha existido siempre, en todo tiempo, y es que el hombre es capaz de indagar, de estudiar, de comprender lo que le conviene, de tejas abajo. A eso somos muy listos, ¿no? Hay verdaderos linces para los negocios, para encontrar oportunidades, para hacerse ricos, para buscar las vueltas a la ley donde parece que no les van a pillar. Bueno, de hecho algunos se escapan, lo descubren años después y compraron aquella propiedad que resulta que había una sociedad interpuesta por medio, que luego desaparece. Somos muy linces, como os digo, ¿no? Y con esta cita vemos como el Nuevo Testamento está en conexión con el Antiguo, en infinidad de pasajes, como sabemos, y vamos a recurrir ahora sí a la cita de lo que decía Jesús
por medio del Evangelio de Lucas. Busquemos Lucas 12, 54-57. A la multitud le dijo: cuando veis levantarse una nube en poniente, decid enseguida que habrá lluvia, y así sucede. Y sucede, así es. Sigue. Cuando sopla el viento sur, decís que habrá bochorno, y así sucede. Hipócritas, sabéis interpretar el aspecto de la tierra y el cielo, y no sabéis interpretar la coyuntura presente. Sigue. ¿Por qué no juzgáis vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué en materia de justicia no juzgáis vosotros mismos lo que es y lo que no es? San Pablo, escribiendo a los romanos, dice aquello de: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Para los que tomáis nota, esto es Romanos 1, 19, 23. Es que la he leído yo por ganar tiempo, ¿no? Y el libro de la sabiduría dice también que los ateos no tienen excusa. Pues se ve que en tiempos de Amós también había súper listos, que todo lo saben, esos que saben de dónde venimos, a dónde vamos, etc. Buscadla. Amós 6, del 12 al 14. Galopan los caballos por las rocas. Galopan los Es caballos pregunta, ¿no? Eso por es. las rocas. Se hará con bueyes el mar, pero vosotros habéis cambiado el derecho en veneno y en amargura el fruto de la justicia. Os alegráis sin motivo y decís: ¿acaso no nos hemos apoderado por nuestra fuerza de lo fuerte? Pues yo voy a suscitar contra vosotros, pueblo de Israel. Suficiente. Vemos cómo ellos son capaces de ver los signos de los tiempos y lo que está ocurriendo, ¿no? Les dice que saben utilizar los caballos, que saben utilizar los bueyes, que no hagan en el mar, ¿no? Y es que sabemos usar lo que nos conviene, pero hay veces en que hacer lo que Dios quiere, amigo, eso ya es otro cantar, ¿no? Los primeros cristianos se ve que se sabían muy bien la Biblia. El primer mártir, San Esteban, recordando este pasaje, recordando a este profeta, dice: buscad Hechos 7, 42, 43. Dios entonces les volvió las espaldas y los entregó al culto de los astros, como está escrito en el libro de los profetas. Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto durante 40 años, casa de Israel. ¿Cómo lleváis la tienda de Moloch y la estrella de Dios Refán? Las imágenes que hicisteis para adornarlas, también yo os desterraré más allá de Babilonia. No hay duda de que San Esteban conoce lo que dice el profeta. Vamos a leerlo en el capítulo 5, 25-27. Es que en el desierto, durante 40 años, me traíais ofrendas y sacrificios, casa de Israel. Tendréis que transportar a Sakur y Kebán, imágenes de vuestros dioses astrales, que vosotros os fabricasteis. Vosotros os habéis fabricado. O sea que San Esteban, cuando hace referencia a esto, se conocía al profeta Amós, desde luego, ¿no? Y en el Concilio de Jerusalén también hay una cita que hace referencia a Amós. Vais a buscar Hechos 15, del 15 al 18. Y luego leemos la de Amós, que está en el capítulo 9. Esto concuerda con las palabras de los profetas, pues está escrito: después de esto volveré y restauraré la tienda de Israel, que estaba destruida. Repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor junto con todas las naciones, sobre las que se ha invocado mi nombre.
Así lo dice el Señor, que realizó estas cosas anunciadas desde antiguo. Perfecto. Pues vamos a leer Amós ahora el capítulo 9, 11 y 12. Aquel día levantaré la cabaña de David, ruinosa, repararé sus brechas y restauraré sus ruinas, la reconstruiré como en los días de antaño, para que posean lo que queda de Edom y de todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre, oráculo de Yahvé, el que hace esto. Correcto, ¿no? Amós habla de la restauración de la dinastía davídica, que traerá como consecuencia la conquista de Edom y de otros países, coincidiendo una vez más la Biblia, la de los 70, la que tenía todos los libros, los protos y los deuteros, acordaros en la pequeña introducción que hicimos, y la que usaba la primitiva Iglesia. Por eso sabemos que San Pablo, como estas referencias de Hechos, usaban la Biblia hebrea, la que tenía todos los libros, ¿no? Y en otros países procede, como digo, de la Biblia hebrea. Y vamos a terminar el profeta Amós con una cita que nos anima a todos, según creo, para motivarnos al apostolado, que hemos mencionado ya en más de una ocasión y que retrata admirablemente la razón de nuestro curso, la razón de que le dediquemos a Amós este tiempo. Y es otra de esas, yo os invito, ¿no?, a que vayáis ahí apuntándoos en vuestra agenda particular citas que importan de los profetas. Es esta, que la habréis oído muchas veces. Amós 8, del 11 al 12. Vienen días, vienen días, oráculos del Señor, en que yo enviaré el hambre a este país, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Irán tambaleándose de mar a mar, del norte al este andarán errantes, buscando la palabra del Señor. Buscando la palabra de Yahvé. ¿Es así? ¿A qué es así? ¿Verdad que es así? Hambreamos su palabra, queremos conocer su palabra. Y es que, como dirá Jesús rechazando las tentaciones del demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Pues nos quedamos aquí con Amós. Podríamos dedicarle muchos más días. Y a pesar de esta brevedad de cada profeta, pues no sé hasta dónde llegaremos, pero como os he dicho al comienzo, donde lleguemos, llegamos con mucha tranquilidad. Y con esto pasamos al siguiente profeta, que es Oseas. Y acometemos este nuevo profeta menor, que es casi contemporáneo, bueno, un poquito más moderno, un poquito ya más cercano a nosotros, que es el profeta Oseas. Recordad que estamos viéndolos por orden cronológico, es en donde se escribieron, no en el orden que tenemos en nuestras Biblias. Dice un comentario de la Biblia de Jerusalén sobre este profeta que con una audacia que sorprende y una pasión que impresiona, el alma tierna y violenta de Oseas expresa por primera vez las relaciones de Yahvé y su pueblo con terminología matrimonial. Esta es la característica del profeta Oseas. Vamos a ver que también es muy bonito, ¿no? Tampoco puede expresarse de forma más emocional, pues por poca sensibilidad que tengamos, emociona el amor de Dios y la forma en que lo revela este extraordinario profeta israelita. Personificado está Dios y su pueblo, el hombre y su mujer. Ya lo iremos viendo. Y vamos a ver cómo el profeta contrapone el amor de Dios y la ingratitud de su pueblo amado, al que él quiere con locura, igual que la ingratitud de cada alma amada. Y veremos cómo el amor de Dios llega a lo que los humanos jamás hubiéramos sospechado. Pues lo presenta simbolizado en un matrimonio cuyo enamorado esposo ama locamente a su esposa que le resulta infiel. Y también una serie de oráculos mostrando la culpabilidad de Israel, su impenitencia y castigo, el anuncio de la cautividad y la invitación al arrepentimiento. Esto igual que todos los profetas.
Y el símil matrimonial es un género literario que se llama RIP, así como suena, R-I-P, que quiere decir en hebreo pleito, o equivale al verbo pleitear. Y utiliza terminología jurídica, pero a diferencia de los juicios de derecho humano, aquí no hay juez, sino que el propio fiscal es acusador y juez, buscando siempre lo más importante, el arrepentimiento. Hay dos formas de expresión de este género literario, comparables me refiero, ¿no? Como un matrimonio o como un padre y su hijo. Este género literario, que empieza con Oseas, va a aparecer después en otros libros de la Biblia, como Isaías, Jeremías, Ezequiel incluso, y llega hasta el Nuevo Testamento. En cuanto al propio Nuevo Testamento, como hemos visto con estas citas que hemos leído comparándolas con Amós, cumplen o aluden a citas de profetas. Y cuando nos referimos a lealtad y fidelidad entre las personas, podemos hablar de ¿qué? Pues de amistad, de honradez, de tradiciones, de idearios. Todos quizás recordéis, o por lo menos los más mayores, cuando estrecharse unas manos en un mercado castellano equivalía al mejor acta de un notario. Llegaba, se daba la mano y luego vendido la ternera por tanto y se ha vendido. Aquello no se volvía atrás porque se habían dado la mano. Bueno, pues este sentido de fidelidad habla de todo eso, de honradez, de tradiciones, pero creemos que lo que más nos afecta y cala cuando hablamos de lo contrario es la infidelidad de una esposa a la que se ama con locura o viceversa, personificada aquí en Gomer, la esposa de Oseas. La predicación de Oseas veremos que es especialmente contra esa infidelidad, pero prepararos el chip en la cabeza. Cuando está hablando de Gomer, está hablando de su pueblo, y cuando estamos hablando de Oseas, está hablando de Dios, es decir, Dios y su pueblo, Dios y nosotros. Y vemos que precisamente va en esa línea, en la de la infidelidad. Hablando al modo humano, o sea, presenta a Dios que ama con locura a su pueblo, que no admite ni puede sufrir ninguna competencia y que se duele poderosamente porque le abandonan por otro. Entonces llama, perdona, atrae por todos los medios, porque lo que desea es que no le abandonen. Y su mensaje se expresa a través de las relaciones familiares. Y su anuncio, vamos a ver, que pasa por tres fases de la vida matrimonial. Y podemos hacer ese paralelismo. Oseas, Gomer, Dios, pueblo. Tres estrategias. Primera, evitar el pecado, poner trampas, obstaculizar para que no se cometa ese pecado. Si la mujer cada vez que pasa alguien por la puerta se va con el primero que pasa por allí, ¿qué hace? Pues está claro, esa es la tranca, no dejarla salir. El que evita la ocasión, evita el pecado. Pero la experiencia nos dice que esto no resuelve el problema. Es una medida de prudencia, pero que no es la solución. Y no soluciona el problema que Oseas intenta obstaculizar, pero dice a la vez que no lo consigue. No hay muro de contención que contenga a Gomer y Oseas probará otras estrategias. Segunda, el castigo. Los castigos de Oseas a Gomer por infidelidad, hoy la llamaríamos violencia de género. Sin embargo, el pecado y los castigos son públicos, que es la diferencia. No por temor se evita el pecado y además tampoco sirve para mucho, pues el pecado no se erradica por no tener ocasión de pecar, ni tampoco por miedo al castigo, porque el corazón sigue estando intacto. Luego los castigos, al igual que el poner muros para que no se vaya, no le van a ganar la fidelidad de la esposa. Tercera estrategia, para que la esposa me sea fiel, el perdón, la seducción, el enamoramiento. Y aquí
la cosa cambia. ¿Por qué? Pues porque perdonarla, capacidad de perdón, no es humano, es divino. Pues para Oseas, la deshonra es infinita. Sin embargo, dice, y es infinita porque ser ofendido es infinito. Imagino que seguís haciendo en vuestra cabeza el paralelismo, ¿verdad? Sin embargo, dice, perdonaré tus culpas. Es decir, el amor es más fuerte que el derecho, como Dios con su pueblo. La única forma es perdonar tus ofensas, enamorarte, la llevaré al desierto, le hablará al corazón, dice. Pero, ¿qué pinta aquí el desierto? Podemos preguntarnos. No se trata, en ese caso, de la segunda estrategia, es un castigo más. No, se trata de la tercera. Yo soy tu Dios y te he constituido y cubierto de regalos, pero tú no me amas, no me tienes amor esponsal. Por tanto, te privo de mis regalos y dones, y cuando estés privada de todo, sola, desnuda, te hablaré al corazón que lo bueno no es lo que te doy, sino que te amo. Son palabras de Oseas, ¿no? Y hasta este planteamiento ha habido quien se escandaliza. El mismo Dios rebajándose tanto, y no digamos el lenguaje con adulterios, fornicaciones, prostituciones, pero no nos debe chocar, pues así se presenta a Dios, como amante esposo, y a Israel como el alma infiel. No sigo, porque es tan bonito, tan interesante, que no quiero que lo estropeemos hablándolo deprisa, porque el reloj llama que está acá. Lo dejamos aquí, si os parece, y el próximo día seguimos aquí con nuestro amigo Oseas, ¿vale? Pues rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los ángeles y se congregan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban la palabra de Israel y la tuya, que no te caigan los años, sino que dominen la verdad. María, del cielo, despierta con la vida donde hay la muerte, e ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, pero dejando en el rostro de tus hijos, concédenos un deseo de tu luz y tu fuego. María, poderosa como el regalo, concede nuestras vidas gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos se sorprenden con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de tu pie y tiene la más sagrada y humana. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ganado, levantada en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Amén. Adolfo. Sí, dime, perdón, ¿hay alguna pregunta más? Sí, siempre se me olvida preguntar. El Señor dice, me rindo a tus pies. ¿Quién? Me rindo, Señor, me rindo a tus pies. Yo no puedo hacer nada si tú no estás dentro de mí. Me rindo a tus pies. Así es. Y a veces...